Soy el doctor Jonathan Regalado y en este vídeo vengo a compartir una aproximación al diagnóstico de trabajo social, una materia de suma relevancia para la profesión y la disciplina del trabajo social. Este va a ser un primer vídeo de una serie de vídeos sobre esta materia, sobre el diagnóstico de trabajo social y más específicamente sobre el método de diagnóstico clínico contextual. Antes de pasar a definir qué es el diagnóstico de trabajo social, es importante preguntarnos ¿de qué se ocupa exactamente el trabajo social en el mundo? La respuesta a esta pregunta, depende en gran medida nuestra capacidad de tener certeza sobre qué podemos o no podemos diagnosticar. El fontanero se ocupa de las tuberías, el panadero del pan, y el trabajador social, ¿de qué se ocupa el trabajador social? De aquello de lo que se ocupa en este mundo contemporáneo es sobre aquello sobre lo que puede opinar como experto y no de otra cosa. Por eso es importante tener en consideración el objeto de la disciplina del trabajo social. Y el objeto de la disciplina del trabajo social es la interacción de la persona y el entorno. Es un objeto sumamente complejo que está conformado por estos tres grandes elementos. La persona por una parte, con todo lo que ello conlleva, entendiendo la persona en su dimensión completa, el entorno por otra parte y la interacción entre ambos. Por tanto, es importante tener en consideración que los trabajadores y trabajadoras sociales necesitamos desarrollar como profesionales que nos ocupamos de este objeto disciplinar. Necesitamos desarrollar dos competencias según Samanillo, y estas dos competencias consisten en estar preparados y preparadas para desarrollar la personalidad de las personas con las que intervenimos. Esto se hace principalmente a través de la intervención directa, lo que se conoce históricamente como la intervención directa, y que hoy sabemos y reconocemos diferentes métodos, entre ellos la terapia y la psicoterapia, cuya especialidad es el trabajo social clínico, y por otra parte hacer una buena gestión de los recursos del medio ambiente. Con la primera competencia nos ocupamos principalmente de la persona y con la segunda competencia nos ocuparíamos de la dimensión del entorno. Teniendo en consideración estas premisas, nuestro objeto disciplinar, ¿de qué variables hemos de ocuparnos en el diagnóstico de trabajo social? ¿Qué hemos de observar? ¿Qué hemos de analizar? ¿Sobre qué preguntas hemos de hacer en las entrevistas? ¿Qué cosas hemos de observar en las visitas domiciliarias? ¿Sobre qué indicadores hemos de buscar evidencia en la documentación que pedimos? ¿Qué tipo de variables vamos a medir con los test, las escalas y los cuestionarios que administramos a las personas con las que estamos interviniendo y a las cuales vamos a evaluar? Pues esta es una propuesta de variables del diagnóstico clínico contextual, de este método que realizo con la finalidad de tener una evaluación completa e integral desde el trabajo social de los casos, individuos, familias y grupos con los que trabajamos, teniendo en consideración nuestro objeto disciplinar. Entonces tendríamos principalmente dos ejes, el eje de la persona y el eje del entorno. Dentro del eje de la persona tenemos variables como la historia psicosocial. La historia psicosocial que principalmente se refiere a los antecedentes de la persona. Antecedentes psicosociales, aquellos antecedentes evidentemente que tengan relación directa con la problemática que vamos a abordar. Luego tenemos la identidad psicosocial, una variable hermosa, una variable sumamente importante para comprender a las personas con las que estamos interviniendo y poder ver la realidad desde su propia óptica. Y dentro de la identidad psicosocial encontramos dimensiones como el sexo, el género, la identidad de género, la edad, la orientación sexual, la expresión de género, las creencias religiosas o la afinidad política. Todos estos son elementos
que además actúan de manera transversal en el resto de variables, influyen de manera transversal en el resto de variables, por lo que no podemos dejar de tenerlas en consideración en aquellos evaluaciones, diagnósticos e informes de trabajo social que hacemos en nuestra práctica profesional. Por otra parte, tenemos la variable cognición, emoción, comportamiento y capacidad de respuesta ante la situación. Esta es una variable que se nos ha extirpado, por decirlo de alguna forma, una variable que se nos ha negado y se nos continúa negando actualmente, sobre todo con determinados discursos opresores de otras especialidades que afirman que no podemos ocuparnos de estas variables. Esta variable, lo que la gente piensa, siente, hace y cómo responde ante las dificultades que tiene que afrontar, los problemas psicosociales con los que se tiene que enfrentar, son propias del trabajo social. Nuestro objeto disciplinar es la persona en interacción con el entorno. Por lo tanto, no podemos intervenir con la persona dejando en el armario la cognición, la emoción, el comportamiento o su capacidad de respuesta ante la situación. Entonces, estos son elementos importantes a tener en cuenta y que tenemos que considerar a la hora de evaluar y hacer diagnóstico de trabajo social. Las necesidades humanas universales es otra de las variables importantes a tener en cuenta. Y aquí tenemos un mal hábito los trabajadores y trabajadoras sociales, sobre todo en contextos hispanos hablantes, donde nos centramos de manera muy frecuente en la necesidad de subsistencia, y por eso hablamos tanto de la necesidad de alimento, abrigo, casa, recursos económicos, trabajo, vivienda, ¿no? Pero es importante tener en consideración las necesidades humanas universales en su sentido amplio, en amplio espectro, donde también encontramos la necesidad de libertad, la necesidad de protección física y protección psicológica. Esta necesidad de protección física y psicológica la vemos tremendamente vulnerada en situaciones que son diagnosticadas o que son denominadas por otras disciplinas como trastorno de pánico, donde se ve insatisfecha la necesidad de protección. En este sentido, en este caso, la necesidad de protección psicológica se ve vulnerada principalmente por un agresor, que en este caso, en lo que se conocen como trastornos de pánico, es el propio cuerpo. Pero también en una situación de sinhogarismo, donde una persona, una mujer, por ejemplo, vive en situación de calle y siente que está expuesta a riesgos todas las noches, cada vez que duerme, por miedo a ser abusada, por ser agredida físicamente o simplemente por ser mordida por las ratas. Y ese miedo se genera como consecuencia de estar insatisfecha una necesidad humana universal, la necesidad de protección. Desde el trabajo social, este espectro, esa consecuencia emocional, cognitiva y comportamental se entiende como la consecuencia, la insatisfacción de una necesidad humana universal, que es la necesidad de protección. Tenemos otras necesidades como la de ocio, como la de recreación o como la necesidad de pertenencia, que también vemos determinados comportamientos desajustados, por ejemplo en adolescentes cuando se ven discriminados por sus grupos de iguales. Y esa reacción comportamental, cognitiva y emocional no es el problema en sí mismo para el trabajo social, es la consecuencia de verse insatisfecha una necesidad básica universal que es relacional y que es pertenecer, sentir que pertenecemos a nuestro contexto. Por lo tanto, las necesidades humanas universales es un elemento que el trabajo social es experto, se ha vuelto experto a lo largo de su historia profesional, porque siempre nos hemos ocupado de las necesidades humanas universales en un sentido amplio. La situación cultural se refiere al nivel de instrucción, el nivel de conocimientos, el nivel de educativo, el nivel de dominio del idioma, del lugar donde reside la propia persona y el nivel de conocimiento, de tener información y conocimiento de los recursos, de los dispositivos,
de mi entorno que puedan ayudarme a satisfacer necesidades o resolver estados críticos. Eso es el nivel, la situación cultural de un individuo, un grupo o una familia. Y por último tendríamos la situación físico-biológica, que se refiere al estado del cuerpo. En este sentido, aquí recogeríamos toda la información necesaria relacionada con la situación físico-biológica, en este caso enfermedades, disfunciones corporales, discapacidades, reducción de las autonomías. Todo ello, lo que nos interesa en este aspecto es aquello que revierte en el funcionamiento social de las personas, es decir, que impide, limita o supone una dificultad, una barrera para el ejercicio de sus roles principales, sus roles familiares, interpersonales, laborales o educativos, y la convivencia incluso con uno mismo, con la propia persona, ¿no? El ejercicio de sus actividades básicas de la vida diaria y la consecución de sus objetivos vitales. Entonces, de esta manera tendríamos dentro de este eje de la persona estas 6 variables que luego, dependiendo luego del marco teórico propio del profesional, sus propios modelos y teorías, pues investigará, evaluará los indicadores más pequeñitos dentro de estos 6 ejes. Por otra parte, tenemos al entorno, donde tendríamos la situación sociorrelacional, evaluando en este sentido las interacciones y relaciones de la persona que estamos evaluando o de la familia que estamos evaluando con su entorno, todas las relaciones, no solo con la familia, con las amistades, la vecindad, también entran aquí la relación con otros profesionales y con instituciones, todas las relaciones que tengan relación directa con el propósito del diagnóstico y la evaluación. La situación económico-ocupacional, pues sobra decirlo, creo que no es necesario explicarlo más allá. Se refiere a la situación económica y la situación laboral. La físico-geográfica se refiere a todo lo que tiene que ver con elementos como la vivienda, el barrio, la ciudad, aquellos aspectos físicos que puedan promover o dificultar el bienestar psicosocial. La situación infraestructural se refiere a los recursos, a los servicios básicos y necesarios para el progreso social y el desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos. Aquí entramos en servicios básicos como puede ser el alcantarillado público, pero también la educación, los servicios sociales, los servicios sanitarios, la protección civil a través de la justicia y la policía, y otros elementos como asociaciones que puedan favorecer la participación social. Aquí hablaríamos de todo lo que tiene que ver con los recursos y servicios que los estados de bienestar ponen a servicio de sus ciudadanos para ayudarlos a tener una calidad de vida. Y por último encontraríamos la situación político-administrativa, donde se recogen aquellos aspectos que tienen que ver con leyes, normas, decretos, regulaciones, políticas públicas, tanto municipales como autonómicas como nacionales, que estén impactando evidentemente en la situación psicosocial de la persona que estamos evaluando. Vemos con frecuencia que muchas políticas generan discriminación o que hay barreras para determinados perfiles para acceder a la protección social, como puede ser, como un ejemplo, personas en situación administrativa irregular en España que no pueden acceder a determinados servicios. Esto estaría limitando y generando un impacto en el bienestar psicosocial de la persona y se recogería dentro de esta variable. El aspecto político tiene que ver con las ideologías. El machismo, la xenofobia, la homofobia, el neoliberalismo, todo esto son ideologías predominantes en cada contexto y en cada civilización, en cada país, que influyen o están determinando de alguna manera el malestar psicosocial que presenta la persona o la familia que estamos evaluando. Por poner un ejemplo, la falta de políticas públicas en materia de vivienda son unos elementos que tienen una ideología detrás que está impactando en la
alta incidencia de personas sin hogar en España, o los altos precios de la adquisición de vivienda o del alquiler de la vivienda impacta en los altos niveles de sinhogarismo que existen en España, o aquella ideología relacionada con los estereotipos físicos a los que nos someten a las sociedades actuales impacta de una determinada manera en mujeres que, por ejemplo, sufren lo que se llama trastornos alimentarios, donde se somete al cuerpo a unas restricciones determinadas con el fin de encajar dentro de unos estereotipos físicos. Aquí vemos que esto va relacionado también con una necesidad humana universal, que es pertenecer, la necesidad de pertenencia, de relación e intercambio afectivo con otros seres humanos. Por lo tanto, también tiene relación con una dimensión del eje de la persona. Por lo tanto, en lo político, el trabajo social se ocupa de diagnosticar cómo las ideologías predominantes en cada sociedad impactan en la persona y están bien determinando o agravando, manteniendo o incluso impactando de manera aguda en el malestar psicosocial que presenta la persona en el momento de hacer el diagnóstico. Y de esta manera vemos que no es nada sencillo hacer diagnóstico de trabajo social teniendo en consideración todas estas variables. Es cierto que hay que advertir que no en todo diagnóstico hemos de evaluar todas estas variables. Hemos de evaluar aquellas variables que tengan relación directa con la problemática que estamos atendiendo. Posiblemente sean 4, 5. Lo que no puede faltar nunca es que evaluemos tanto variables de la persona como variables del entorno. Y aquí entra el siguiente elemento. En el caso de que nosotros hagamos un diagnóstico teniendo en consideración únicamente el entorno, como es frecuente en muchos diagnósticos que se emiten en España y también en Latinoamérica, que me consta, lo vemos en informes de trabajo social donde se habla en un gran porcentaje de las ocasiones únicamente de variables del entorno, típicamente de lo económico, lo laboral, la vivienda, las relaciones sociales. Esos son como 4 elementos que parece que están predefinidos y si no los comentas no estás haciendo un buen diagnóstico. Estos 4 elementos se ocupan únicamente del entorno. ¿Qué significa esto? Que no están siendo coherentes con nuestro objeto disciplinar, porque subyugan, omiten o ignoran la dimensión de la persona. Esto es sociologizar. Esto en todo caso será un informe sociológico, pero no un diagnóstico de trabajo social. Lo contrario sería incorrecto también. Aquel diagnóstico de trabajo social que se ocupa únicamente de la dimensión de la persona, de pensamientos, emociones, comportamientos, identidad, situación de salud mental o situación de salud física, está psicologizando la cuestión que presenta la persona. Por lo tanto, no estaríamos hablando de diagnóstico de trabajo social, sino de un diagnóstico de tipo psicológico. En este punto resulta ya apropiado poder hacer una aproximación a la definición del diagnóstico de trabajo social. Como vemos, una definición clásica de una de las grandes madres del trabajo social, que es Mary Richmond, la cual una de sus obras más conocidas se llama Diagnóstico Social, publicado en 1917. En ella define el diagnóstico como el proceso mediante el cual el trabajador o trabajadora social trata de llegar a una definición lo más exacta posible de qué, de la situación y la personalidad, situación y personalidad de una persona con una carencia social. Como vemos, Richmond marca la tendencia de nuestro objeto disciplinar haciendo alusión a la dimensión subjetiva del ser humano y a la dimensión objetiva o externa del ser humano, que es el entorno. La persona y el entorno ya viene marcado desde la definición de diagnóstico que hace Richmond en 1917. Yo personalmente en este método que he sistematizado, que se llama diagnóstico clínico contextual y que está publicado en este libro, defino el diagnóstico como el proceso mediante el cual
lo realiza el trabajador o trabajadora social de manera exclusiva. El diagnóstico de trabajo social es una función exclusiva del profesional titulado en trabajo social, mediante el cual hacemos tres cosas: conocemos, comprendemos y explicamos. ¿Qué conocemos, comprendemos y explicamos? Nuestro objeto disciplinar, es decir, la dinámica que existe entre la persona, su subjetividad y el entorno. La persona y el entorno. ¿Cuándo hacemos este trabajo? Pues cuando hay algún malestar, es decir, cuando la persona se encuentra ante una situación que perturba o puede perturbar, porque en ocasiones los trabajadores sociales hacemos trabajo preventivo, puede perturbar su bienestar psicosocial. Teniendo en consideración esta definición, para poder hacer un buen diagnóstico hemos de tener tres tipos de conocimiento los trabajadores y trabajadoras sociales. Hemos de conocer la situación de la persona, familia o grupo que estemos evaluando. Conocer implica obtener información, y esta información la obtenemos de manera frecuente a través de nuestras técnicas de estudio, que son principalmente las técnicas cualitativas de la entrevista, la visita domiciliaria, la observación y el análisis documental, pero también otras técnicas cuantitativas como los test, escalas, cuestionarios, el análisis de estadísticas o estudios científicos. Entonces, recogemos información de la familia y esto implica conocer. Pero ¿qué pasa? Conocer no es suficiente para hacer un buen diagnóstico. Conocer, acumular información sobre la vida de una persona lo hace muy bien un biógrafo o un periodista. Esto no es diagnóstico de trabajo social. Además, se necesita comprender. ¿Por qué necesitamos comprender? Porque necesitamos entender desde la propia perspectiva de la persona cómo experimenta la situación, cómo considera las consecuencias de su situación, qué impacto está teniendo en su vida, cuál es su propia teoría sobre las causas de su situación, cuál es su propia teoría sobre las soluciones que podrían servir para su propia situación, qué espera lograr por parte del profesional, qué espera lograr por parte de la institución. Son elementos que necesitamos tener en consideración para poder dimensionar la gravedad de la situación, del problema, la intensidad del problema y por lo tanto la urgencia con la que hay que intervenir. Pero tampoco es suficiente comprender, porque comprende mejor seguramente al usuario o usuaria, su hermana, su pareja o su mejor amigo o amiga. Para hacer diagnóstico de trabajo social necesitamos dar un paso final, que es explicar. Y esto es uno de los grandes errores de numerosos diagnósticos en trabajo social que se comunican mediante informes de trabajo social, donde no se explica la situación. Se vierte un montón de información sobre la familia, pero no se termina por explicar la situación. ¿Y explicar qué significa? Identificar el problema de una manera precisa, cuál es el problema psicosocial que está sufriendo la persona o la familia, el problema principal, cuáles son sus determinantes y cuáles son sus consecuentes, es decir, hacer un análisis causal, y cuáles son las fortalezas para salir adelante, para las fortalezas en las cuales nos vamos a basar para poder promover un cambio. Entonces, no termina de ser diagnóstico de trabajo social si no explicamos la situación, si no vertemos una conclusión donde identifiquemos cuál es el problema principal, sus determinantes y sus consecuentes. Decir que en una conclusión final de un diagnóstico que se trata de una mujer de 47 años, familia monoparental, que no cobra nada y que no trabaja hace 2 años, eso no es hacer diagnóstico. Eso es resumir la evidencia. Eso es hacer un resumen de la información que hemos recabado. Y si eso es hacer diagnóstico, mi abuela los hace fenomenal, porque esa información la conoce perfectamente de todas las vecinas. Cuando nosotros hacemos diagnóstico, lo que nos interesa como profesionales, respondernos a nosotros y a nosotras mismas, y lo que le interesa a un tercero, dígase una administración, un juez, una jueza, un fiscal,
Lo que le interesa de nosotros es la explicación del problema. Dígame usted como experto en esta materia, ¿qué le pasa a esta familia? ¿Por qué le pasa y cómo lo solucionamos? Entonces, un diagnóstico no puede quedarse en el conocimiento y la comprensión, necesita explicar, porque es la única manera en la que estamos demostrando que somos profesionales. Necesitan los terceros, las personas que nos consultan y nosotras y nosotros mismos, cuando estamos haciendo diagnóstico, explicar la situación. En síntesis, un buen diagnóstico, por tanto, teniendo en consideración lo que he comentado hasta ahora, necesita responder a estas preguntas esenciales. 4 preguntas esenciales. Bueno, 4 grupos de preguntas esenciales. Primera de las grandes preguntas. ¿Cuáles son los problemas que presenta la situación? Y de todos esos problemas, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el principal? Porque eso nos va a ayudar a priorizar en la intervención. Habitualmente trabajamos con familias que sufren diversos problemas en diferentes esferas de su vida. Pero hemos de hacer el esfuerzo en priorizar el más importante. ¿Por qué priorizamos? Porque necesitamos dar los primeros pasos en la intervención y para eso necesitamos considerar el problema principal. Además del problema principal, hemos de detectar los factores determinantes y los factores consecuentes. Dicho coloquialmente, causas y consecuencias. Sabemos todos y todas, discúlpenme por el atrevimiento de hablar de causas. Sabemos que en las ciencias sociales la palabra causas está totalmente descartada, porque la causalidad en las ciencias sociales, ni siquiera en la conducta humana, podemos hablar de causalidad, sino de elementos multifactoriales que detonan, agravan, mantienen, sostienen o determinan los problemas, ¿no? Hablo de causas de manera coloquial. Entonces, hemos de aproximar las causas y las consecuencias. Los determinantes, ¿por qué? Porque es la mejor manera de poder identificar aquellos elementos en los que tenemos que actuar para poder solucionar o abordar de raíz la dificultad que presenta la familia o persona que estamos diagnosticando. Y las consecuencias, ¿por qué hemos de identificar las consecuencias? Porque es la única manera de conocer gravedad de la situación. A mayor cantidad de consecuencias, más grave es el problema, y por tanto, una vez determinada la gravedad, podemos definir qué tan urgente es la intervención con la persona. Hemos de identificar las fortalezas y recursos para cambiar la situación. Esta es otra respuesta que tiene que dar un buen diagnóstico. ¿Cuáles son las fortalezas? Porque es la única manera de poder realmente llevar a cabo un proceso de intervención eficaz, identificando recursos internos o externos, fortalezas y oportunidades que nos permitan a la persona, permitan a la familia reducir, paliar o cambiar la situación que está enfrentando. Y por último, ¿qué hacer? Que sea eficaz, que sea útil y que sea eficiente con el uso de recursos para cambiar, mejorar la situación. Es decir, debe de proporcionar una propuesta de actuación. Un buen diagnóstico ha de proporcionar una propuesta de actuación, un plan de intervención. Sabemos que en ocasiones cuando nos piden informe no nos piden propuesta de actuación. Pero esto es la exigencia de un tercero, es decir, lo que espera un tercero recibir. Esto es distinto a lo que, profesionalmente hablando, exige un buen diagnóstico. Siempre el diagnóstico tiene una característica práctica, es decir, solo se diagnostica para intervenir, no se diagnostica para rellenar un expediente, no se diagnostica para completar una historia social, una historia clínica, no se diagnostica para que un concejal o un político conozca una situación. La principal razón por la que se diagnostica es para conocer, comprender y explicar una situación con la finalidad de poder promover un cambio. Tiene una finalidad práctica el diagnóstico, por lo tanto necesitamos proponer una actuación, así sea derivar, canalizar o promover una canalización hacia otro recurso para que sea el que lleve a cabo la intervención colaborando con nuestra figura, ¿no? Ya puedo definirles en qué consiste el diagnóstico clínico contextual. Este es un método de evaluación y diagnóstico de casos, aplicado a casos
y con eso entendemos individuos, parejas, familias y pequeños grupos. No está diseñado específicamente para comunidades u organizaciones, que permite, ¿qué cosa? Pues conocer, comprender y explicar la relación dinámica persona-entorno cuando hay problemas que perturban el bienestar psicosocial de las personas. Esta es una propuesta que he creado de manera original, evidentemente no la he inventado yo, todas las bases están en el casework, en el trabajo social clínico y en el trabajo social experimental de la Escuela de Granada, principalmente en el trabajo de Rosario Conde Mejía. Lo que tiene este método, aunque hunde sus raíces en estas fuentes, mi trabajo ha consistido en sistematizar esta información, actualizarla a los requerimientos contemporáneos que exige nuestro método científico, y en esto se refiere a que el diagnóstico cumpla con los criterios de calidad, de claridad, de precisión, de rigurosidad y de carácter crítico radical. Por lo tanto, se ha sistematizado, se ha actualizado a los requerimientos contemporáneos y además se ha formulado de tal forma que realmente sea un método aplicable a la práctica profesional. Sus características son las siguientes. Está diseñado para ser coherente con nuestro objeto disciplinar, evaluar y considerar tanto la dimensión subjetiva de la persona, la subjetividad, como el contexto. Y aquí pues formula las 11 variables que les he comentado anteriormente, una batería enorme de indicadores y una serie de herramientas, más de 45 herramientas para poder llevar a cabo el proceso metodológico de diagnóstico. Es un proceso, un método sistemático, ordenado en 3 fases y 11 etapas. Por lo tanto, es un proceso que permite al profesional seguir un orden lógico, coherente y procesual. Es un método inferencial basado en que las conclusiones profesionales, el diagnóstico final, esa explicación al problema que les comentaba, se realiza de manera inferencial, es decir, recopilando la evidencia de una manera rigurosa y suficiente, destilando esa evidencia para quedarnos con lo más importante y a partir de ahí llegar a las conclusiones de una manera ordenada, sistemática y rigurosa. De este modo es científico y objetivable, cumple con el método científico, se ajusta al método científico y sus procesos lógicos de pensamiento, de razonamiento que tiene que seguir el profesional según este método, permite que sea altamente objetivable las conclusiones a las que se llega, dada la solidez en la que se centra, sobre todo su importante requisito de tener un importante fundamento empírico, mucha evidencia para poder llegar a las conclusiones y todo el proceso cognitivo que hace el profesional para poder asegurarse de que las conclusiones son rigurosas, precisas y claras. Es un método que se ocupa de ser crítico, es decir, de tener en consideración la injusticia, la discriminación, de utilizar el diagnóstico como herramienta para la denuncia de la injusticia, para la denuncia de la desigualdad, para poder poner los puntos sobre las íes cuando las personas no son del todo responsables, son responsables de una parte de la situación, pero otra parte es responsable la estructura social, las ideologías, la política, otras personas o incluso los propios estados y gobiernos. Entonces, un método diseñado para que el profesional se esfuerce en identificar aquellos elementos estructurales que están impactando en la situación personal y que utilice el diagnóstico como herramienta de transformación social. Y es un método multicontexto. Aunque su nombre es diagnóstico clínico contextual, no debemos confundir esto con un método que solamente es aplicado a contextos clínicos, entendiendo lo clínico como tradicionalmente se entiende lo clínico en la sociedad, que es
reducido a los contextos sanitarios, no tiene nada que ver con esto. Lo clínico se refiere al malestar subjetivo que presentan las personas cuando están ante problemas que perturban su bienestar psicosocial. Ese malestar subjetivo es lo clínico para el trabajo social. Por lo tanto, es un método multicontexto. Puede utilizarse en cualquier contexto de trabajo social donde se intervenga con individuos y familias. Por lo tanto, servicios sociales, salud, penitenciario, educativo, práctica privada, etcétera, etcétera. Incluso en labores periciales, en la labor forense del trabajo social. Este método no se centra, como otros métodos de trabajo social, en las técnicas. No se centra en dar una serie de instrumentos, de test, escalas, cuestionarios, principalmente porque esto queda caduco muy pronto. Se centra en aquello que no cambia, se centra en aquello que está implícito en cualquier método de diagnóstico, y son los procesos cognitivos, los procesos de razonamiento, los procesos mentales que tiene que seguir el trabajador o trabajadora social para hacer un diagnóstico claro, riguroso, preciso y crítico radical. Por lo tanto, aunque tiene muchas cosas, el rasgo diferenciador con otros métodos de diagnóstico es su enfoque y su capacidad de resaltar y de centrarse, de entrenar al profesional en cómo debe de pensar, en cómo debe razonar correctamente para poder llegar a conclusiones firmes, rigurosas, precisas, claras y críticas radicales. Todo esto se recoge en el libro que he publicado en 2023 que se llama Cómo hacer un diagnóstico de trabajo social, diagnóstico clínico contextual, que pueden adquirir en grandes librerías, también en Amazon o directamente en mi página web si lo desean autografiado por el autor. En este código QR pueden obtener más información, o si no, se van a la caja de descripción de texto y allí les dejaré más información sobre el diagnóstico clínico contextual y también este libro. Les espero en unos próximos entregas de esta serie de vídeos sobre diagnóstico clínico contextual. Un saludo.